Eh, Acompañadme, por favor, al Salmo 121. Salmo 121. Y me gozo una vez más de ver cómo el Señor confirma su palabra también en el tiempo de la oración, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración. Porque el culto es todo uno. Aunque esté dividido en diferentes partes y a veces las partes vayan cambiando de lugar o de orden, el culto al Señor es todo uno y ha de estar dirigido por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Alguien está despierto? ¿Amén? ¿Alguien está en Cristo? ¿Amén? Bueno, me alegro que el amén sea más fuerte. Si no estás en Cristo, tienes un grave problema, por favor, habla conmigo después del culto. Si no has sido capaz de decir amén, tienes un grave problema con el cielo y sobre todo con el infierno. Así que cuando acabe el culto, habla con el pastor. Gloria al Señor. Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda tu alma. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora, porque tu palabra sigue hablándonos, sigue enseñándonos y sigue revelando a la maravillosa persona de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra descubrimos quién eres y quiénes somos nosotros en ti, para dar fruto y fruto abundante, que dé gloria a tu nombre, Señor. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Derriba, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, toda barrera que haya en nuestra mente, Señor. Derriba todo orgullo, toda altanería, toda rebelión que pueda haber en nuestras mentes y corazones, Señor, en contra de tu palabra y de quien la predica, oh Dios. Y en el nombre de Jesús, llénanos de ti para dar fruto que dé gloria a tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Saben? Mientras cantábamos: no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios, pensaba en las muchas personas, muchos hombres y mujeres que quizás llevan años en el Señor, llevan años en la iglesia. Muchos de ellos sirven a Dios y son esclavos del temor, son esclavos de las dudas. Sencillamente porque, como bien decía Loide, podemos estar en este lugar, pero no somos realmente, o no sabemos realmente quiénes somos. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestros propios razonamientos, somos esclavos de nuestra propia lógica, de nuestra propia idea del cristianismo, de la iglesia o de lo que debería ser el ministerio, y no vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y mientras pensaba en eso, me venía un consejo que no lo tengo aquí escrito, pero te lo quiero dar. Debes vaciarte de ti misma, de ti mismo, y ser lleno de Dios. Para vivir como lo que eres, que es un hijo o una hija de Dios, debes vaciarte de ti mismo y de ti misma. Estás demasiado lleno y llena de ti mismo. Y muy vacío, muy vacía de Dios. Porque cuando nos vaciamos de nosotros y nos llenamos de Dios, entonces nos llenamos con esa identidad perfecta y gloriosa, basada en el amor del Padre hacia sus hijos. Y entonces el temor, entonces el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la rebeldía, los miedos desaparecen. Amén. ¿Amén? Di amén a que tienes que vaciarte, porque yo lo hago cada día. Si no fuera así, no estaría aquí hablando ante ustedes. No estaría capacitado ni autorizado si no estuviese muriendo todo el tiempo a mí mismo. Este salmo, queridos hermanos, es un salmo que se cantaba cada vez que los hijos de Dios subían por las escalinatas que están en el interior del templo, hacia el atrio de los levitas. El atrio de Israel, como se llama en la palabra del Señor. Y se subían cantando y recitando este salmo. ¿A dónde? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Además, es uno de los salmos más conocidos, uno de los salmos que más recitamos incluso en nuestra vida devocional diaria, porque expresa la necesidad que todo ser humano ha tenido y sigue teniendo. Y es la necesidad de ayuda y de socorro. Amén. Todos necesitamos ser ayudados y socorridos. Pero además es que este salmo nos dice dónde está el origen de esa ayuda y de ese socorro. Y está en el Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Amén.
Hoy, casi 3000 años después de que este salmo fuera escrito, nuestra necesidad de socorro y de ayuda siguen siendo la misma. Hermanos, hermanas, sin el Señor no somos nada. Dídelo a ti mismo. Yo sé que hoy estamos en unos tiempos muy de moda, ¿no? Seguro que si yo te pregunto, ¿a quién escuchas por internet? ¿A quién buscas por ahí? Seguro que escuchas y muchas veces buscas a predicadores que te animen, predicadores sensacionalistas, que te digan que eres el hombre de Dios, la mujer de Dios para este mundo, que te animan a ser o a pensar de ti no sé qué cosas. No. Dite a ti mismo, dite a ti misma, porque ahí empieza todo. Sin Dios no soy nada. Sin Dios no soy nada. Sin Dios no soy nadie. Sin Dios no tengo nada. ¿Amén? Ahí empieza todo, ahí radica todo. Cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no somos nadie. Por eso aquí el salmista, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Hoy, 3000 años después, la necesidad del ser humano sigue siendo la misma. Y es por eso que tú y yo debemos recordar que el Señor es nuestro guardador. ¿Amén? No digan amén a lo que yo digo, digan amén a lo que dice la palabra. Porque una de dos, o están durmiendo o es que no creen lo que está diciendo la palabra. Y yo veo aquí todo el mundo con los ojos abiertos. Así que entiendo que hay muchos que no creen lo que dice la palabra del Señor. Lo saben aquí, pero no lo viven aquí. Están demasiado llenos de sí mismos, de sí mismas, llenos de sus razonamientos, llenos de su lógica, llenos de sus problemas, llenos de sus necesidades, llenos de sus carencias, y se olvidan de que el único que puede guardar nuestras vidas es el dueño de nuestras vidas. El único que puede dar una ayuda plena, total, integral a tu vida, no es tener más dinero en el banco, no es tener una mejor posición social o un trabajo mejor, no es tener una familia perfecta, porque esta no existe, no es que las cosas te salgan bien, no, lo único que te da seguridad y certeza en la vida es saber que Dios está de tu parte. Es saber que el Señor está de tu parte, porque tu trabajo, por muy bueno que sea, mañana el Señor te lo quita y te quedas sin nada. La familia, por muy perfecta que sea, mañana el Señor te la quita y te quedas sin nada. El ministerio que pueda desarrollar, mañana el Señor te lo quita y te quedas sin nada. ¿Y entonces quién eres? ¿Y entonces qué eres? Entonces, ¿de qué te vanaglorias? El socorro, mis amados hermanos, lo primero que quiero dejar grabado en tu corazón, el socorro viene de Dios y nada más que de Él. ¿Amén? Solamente de Él. Si estás buscando socorro, ayuda, sustento en algún otro lugar, estás pecando porque estás poniendo a otros dioses por encima del Dios de Israel. Y Dios no quiere que pequemos, Dios quiere que simplemente disfrutemos de la bendición que Él nos da. Amén. En contraste con la supuesta ayuda que el mundo nos ofrece y esa ayuda a la cual nuestros ojos se fijan todo el tiempo, en contraste con eso, debemos recordar hoy que nuestra verdadera ayuda, nuestro verdadero refugio como creyentes y como hijos de Dios, viene del Señor y nada más que del Señor. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y mi pregunta y la pregunta que yo te hago, ¿dónde está el Señor? ¿Está el Señor en los montes? No. ¿Está el Señor en un templo? No. El Señor está en su trono de gloria en los cielos que Él mismo ha creado. Ahí es donde tú y yo debemos mirar. Ahí es donde tú y yo debemos poner nuestra mirada. Ahí es donde tú y yo debemos fijarnos todo el tiempo. Por eso bien Loide decía, guiada por el Espíritu Santo hace un instante, debemos pensar en Cristo, mirar a Cristo y nada más que a Él. Porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de ti, ni se trata de mí. No se trata de que hagamos cosas. No, la vida cristiana se sustenta, se basa, empieza y termina en Cristo. Amén. Así que cuanto más estemos llenos de Cristo, más viviremos la vida que Cristo tiene para nosotros. Cuanto más reconozcamos a Cristo en todos nuestros caminos, independientemente de cómo vayan las cosas, independientemente de cómo nos sintamos. Porque, ¿sabéis? Estamos en la generación de seres humanos más emocional y por lo tanto más inestable de todas las generaciones.
Por eso las predicaciones que nos agradan, que buscamos, son las que nos hacen sentir bien. Perdóname que te diga, pero Dios no está interesado en tu felicidad, sino en tu santidad. Muy poquitos amén a eso, ¿verdad? Porque el mundo todo nos lo ofrece como, haz esto y sé feliz. Cómprate esto y sé feliz. La felicidad para el mundo está siempre en un escaparate de una tienda. Por eso se nos quiere empujar a tener y a tener y a tener y a tener y cada vez tener más, con menos dinero en el banco, con más deudas en el banco, pero cada vez más vacíos, buscando satisfacer las necesidades de nuestra alma en cosas, con personas, cuando solo el Señor puede satisfacer nuestra alma. Él no está en un monte, no está en un templo, no está en tus posesiones ni en tus aspiraciones. Él está en su trono de gloria. Y desde ahí te observa y te mira con misericordia y con amor. Ahora bien, Dios no es un Dios lejano. Es un Padre, como hemos cantado. Y es un Padre cercano. Quizás tú no hayas tenido un Padre cercano. Quizás no hayamos tenido un Padre que ha sabido mostrar las características de un Padre cercano. Pero gloria a Dios que nuestro Padre en los cielos no es como nuestro Padre en la tierra. Él es un Padre cercano. Él es un Padre de amor incondicional, de amor perfecto, de amor que cubre multitud de faltas, de amor que restaura, de amor que nos levanta una y otra vez, sin importar las veces que hayamos caído. De hecho, el salmista bien lo sabía, y en el Salmo 34 dice, versículo 4 en adelante, busqué al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, por eso decía al principio, reconoce que no eres nada, que no tienes nada, que no eres nadie fuera de Dios. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero decirte otra cosa que sentía muy fuerte mientras estábamos alabando y adorando al Señor con la música. El cristianismo no lo has inventado tú. Y a veces me sorprende cómo si conocemos la canción cantamos, si no, no cantamos. Si nos gusta la alabanza que está en ese momento tocando, bien, si no, pues estamos indiferentes, impasibles y estamos a ver a la siguiente. Perdona que te diga, la alabanza no es para ti. La alabanza no es para entretenerte. La alabanza no es para que te sientas bien. La alabanza es una obligación que tú y yo tenemos para con nuestro Dios. La alabanza no es para que el culto quede más bonito. Es una obligación que tú como sierva y siervo de Dios tienes para con tu Rey y no puedes negarte a alabar a Dios. Yo no soy tan viejo, pero nací en una iglesia pentecostal donde los dones del Espíritu se manifestaban y teníamos un organillo y la persona que lo tocaba no lo sabía tocar, o sea que imaginaros cómo era la cosa. Una guitarra española y no siempre el que la tocaba sabía tocarla. Y no siempre había 6 cuerdas en la guitarra, pero se seguía tocando la guitarra. Y había una pandereta que siempre la cogía la persona con menos ritmo de toda la congregación. O sea que imaginaros musicalmente, rítmicamente, lo que podía salir de ahí. Pero hermanos y hermanas, se sentía la presencia de Dios, porque el pueblo adoraba al Señor. Porque el pueblo no estaba pensando en sí mismo, en si me gusta la canción, si no me gusta la canción, en si vengo animado, si no vengo animado, en si la semana ha ido bien o ha ido mal. ¡No! El pueblo estaba pensando en el único que es digno de recibir gloria y alabanza, que es el Dios de los cielos. En cambio, tú y yo hoy somos emocionales, somos egocéntricos, somos carnales y cantamos si nos apetece, alabamos si estamos animados. Y batimos las palmas y la canción pues nos gusta. No, perdona que te diga mi hermano. Perdona que te diga mi hermana. Y te lo digo con todo el amor que tengo para ti. Pero es que quiero enseñarte a alabar en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Porque cuando me doy la vuelta y observo, no es para cotillear, es para saber cuáles son las carencias de la congregación. Para saber en qué punto se encuentran mis hermanos y mis hermanas. ¿A quién están mirando? ¿A qué han venido a este lugar? Porque el cristianismo no lo has inventado tú. Hace ya 2000 años que hay un pueblo que alaba al Señor. Hace ya 2000 años que hay un pueblo vivo que glorifica el nombre de su Señor.
Amén. Este pobre clamó y el Señor lo oyó. Esta es la confianza y la experiencia que tenemos quienes conocemos al Señor. Que quien se acerca a Dios con un corazón sencillo, un corazón humilde, el Señor no solamente lo oye, sino que además atiende a su oración. El Señor atiende a la oración de aquellos que lo buscan. Y no solamente para oír y atender, sino para librarnos de nuestras angustias y nuestros temores. Ahora bien, tenemos dos opciones, hermanos. Podemos orar, podemos clamar al Señor y luego decir, ¡ay, pero es que estoy tan malito! Pero es que... O tenemos la opción de decir, Señor, reconozco que no hay esperanza sino en ti. Reconozco que mis emociones me engañan. Reconozco que mis pensamientos me confunden. Reconozco que las circunstancias me superan. Pero tú eres mi guardador. Pero tú eres mi ayudador. Pero tú eres la única fuente de mi sustento. Y no volvemos a, pero es que tú... No. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amada iglesia, no busquemos en las cosas de aquí abajo aquello que solamente nos puede dar el Señor nuestro guardador. No busquemos en una estabilidad humana y personal. No busquemos la felicidad. ¿Sabéis por qué? Porque ya deberíamos ser felices. Aquellos que hemos conocido a Cristo, aun no teniendo nada material, podríamos ser felices. Deberíamos ser felices. Aquellos que hemos conocido y que hemos sido conocidos por Cristo, aun viviendo en el valle de sombra de muerte, deberíamos vivir con el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guardador. Amén. En cambio, la realidad que yo veo y que yo vivo y que a veces veo en mí mismo también es que nos ahogamos en un vaso de agua. Nos ahogamos en un vaso de agua. Vivimos en una amargura constante. Vivimos en un sufrimiento, en una agonía constante. Creemos que nuestros problemas son los más grandes. A veces, lógicamente no lo hago como pastor, pero cuando alguien, un hermano, una hermana viene a contarme sus problemas y lo hace queriendo hacerme creer que son los problemas más grandes e imposibles de solucionar que hay en el mundo, estoy tentado de decir, espera, te voy a decir el problema que tiene tu hermano que acaba de pasar por aquí. Y te vas a dar cuenta de que lo tuyo no es tan grave. Te voy a decir lo que está pasando en mi casa. Y te vas a dar cuenta que lo tuyo no es tan grave. Te voy a decir lo que están pasando muchos de mis hermanos y de tus hermanos en el mundo por su fe en Cristo. Y te vas a dar cuenta de que tu problema no es tan grave. Lo que es grave es nuestra falta de fe. Lo que es grave es nuestra falta de confianza y sobre todo nuestra ignorancia de Dios. Hermanos, ¿por qué soy tan pesado con escudriñar las Escrituras? ¿Por qué soy tan insistente con leer la palabra? ¿Por qué soy tan insistente con ser llenos de la palabra de Dios? Porque esta es la única verdad que tenemos para combatir todas las mentiras que Satanás quiere y pone en nuestras mentes desde que nacemos. Lo único que nos hace libres es la palabra, conocer la palabra y vivir en la palabra. Ahora bien, si somos sentimentalistas, si somos superficiales y solo estamos pendientes de la ropa que va de moda, las cosas que van de moda en cada momento, de las cosas de afuera, externas, entonces viviremos engañados todo el tiempo. Y cuando el Señor nos dice, ¡hey! Que yo soy tu guardador, mírame a mí y nada más que a mí. Confía en mí y nada más que en mí. Porque Dios es eterno. ¿Y sabe lo que significa que Dios es eterno? Que sus promesas son eternas. Y significa que Dios nunca llega tarde porque Él no se mueve en el tiempo. Por lo tanto, Él siempre llega a tiempo porque Él está por encima del tiempo. Y de que las tribulaciones son parte de la vida, pero son parte de la vida para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar nuestra confianza, no para alejarnos de Dios
y mucho menos para llevarnos a buscar en otras cosas aquello que solamente el Señor nos puede dar. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, no busques en las cosas de aquí abajo aquello que solamente Dios puede darte. No pongas tu confianza en el hombre. No hay ningún hombre, ninguna mujer que te va a dar o que te pueda proporcionar aquello que solo Dios puede darte. No pongas tu confianza plena en la iglesia, ni en los ministerios, ni en tus hermanos. No. Pon tu confianza en aquel que ha dicho, yo soy tu guardador. Amén. Yo soy el que te guarda. Alcemos nuestros ojos y nuestros corazones al cielo, de donde vendrá también el Señor y Salvador Jesucristo. Y clamemos con fe, pues que la fe produce confianza. Fijaros lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye. Él nos oye. Él nos oye. Tu Padre que está en los cielos te oye. Te oye. La cuestión es, ¿tú le oyes a Él? ¿Tú le oyes a Él? Él es nuestro guardador. Él es nuestra roca firme. No dará, versículo 3, tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién no conoce ese refrán que dice, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra? Y yo creo que ese refrán es muy optimista. Porque yo pondría 2000, o 200, o 200.000 veces con la misma piedra. Y es que nuestra naturaleza de pecado produce en nosotros torpeza y orgullo que nos abocan a una vida de fracasos continuos hasta que conocemos al Señor. ¿Cuántos somos los que hemos fracasado continuamente? Todos hemos fracasado. Alguno diría que levante la mano, yo levantaría las 2 manos, los pies y hasta las orejas si pudiera. Porque nuestra naturaleza de pecado nos lleva a ser torpes, a ser necios, a ser orgullosos y cabezotas, queriendo abrir puertas donde solo hay paredes y queriendo hacer aquello que queremos hacer, sabiendo que esto solamente produce dolor. Ahora bien, cuando conocemos a Jesús todo cambia. Todo cambia. Porque cuando Dios nos adopta, Dios Padre nos adopta por medio de la fe, por medio de arrepentimiento y confesión de nuestros pecados y el reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces Él pone nuestras vidas, nos pone sobre la roca, coloca nuestros pies sobre una roca que es eterna y es inconmovible. Esa es nuestra posición en Cristo. Ese es el lugar donde estamos tú y yo. Eso es lo que somos cuando confesamos lo que somos, hijos de Dios. Y esto no quiere decir que no vayamos a meter la pata, lo hacemos todos los días. Pero sabemos quiénes somos. El problema no está en pecar, el problema está en que el pecado no nos incomode. El problema no está en que nos caigamos y le pidamos perdón a Dios y nos volvamos a levantar. Él lo va a hacer. El problema está en que no nos sintamos mal. Está en que no nos duela el pecar. Que estemos a gusto con nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Cuando eso no nos incomoda, entonces sí tenemos un problema. Pero aún así, hemos sido colocados en un lugar seguro con el Señor. Nuestros pies están sobre una roca. De hecho, el salmista en el Salmo 62, versículo 6, dice así: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Hermanos, esa roca es Cristo. Esa roca es Jesús. Por eso tenemos que mirarle solamente a Él. Debemos pensar, meditar, descansar solamente en el Señor. Porque Él nos ayuda a caminar firmes y a no resbalar. El Salmo 119, versículo 105, afirma uno de los versículos más conocidos y predicados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero cómo la palabra del Señor, cómo el Verbo encarnado va a alumbrar nuestras vidas
si ni siquiera la conocemos? Si no sabemos lo que dice, si no sabemos la verdad, si desconocemos la verdad. Hermanos, hermanas, cuando el anticristo venga, no va a venir a engañar a los que no conocen la verdad, va a intentar engañar a los que la conocen, o que supuestamente la conocen. Cuando el hombre de iniquidad y de pecado se manifieste, no va a intentar engañar a los que ya están engañados, no necesita engañarlos. El espíritu del anticristo lleva desde el mismo momento en que la iglesia se fundó intentando engañar a los escogidos. ¿Y cómo lo hace? Con mentiras extraídas de la palabra de Dios, manipulando la palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios. Pero ¿cómo tú vas a poder resistir en la hora mala, en el día malo, si no conoces? Si no conoces. Es una buena reflexión, ¿verdad? Cómo la lámpara de la palabra de Dios va a alumbrar nuestras vidas si la lámpara está apagada en nuestros corazones. Es imposible, es imposible. Amada iglesia, Jesús mismo nos dijo que Él edificaría su iglesia sobre una roca inconmovible. Y Él mismo nos enseña a fundar nuestras vidas sobre ella para que sean cuales sean las circunstancias, pase lo que pase, nunca, nunca, nunca resbalemos. Dice la palabra, Jesús lo enseña en Lucas 6:47 en adelante: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. ¿Saben, hermanos? El último día de nuestras vacaciones en Italia, después de un mes y medio de temperaturas extremas de más de 40 grados, cayó una tromba de agua y de granizo que destrozó todo a su paso. La ciudad entera se inundó, los coches fueron arrastrados, contenedores, negocios anegados, pelotas de granizo. Tengo algunas fotos en el móvil, os las puedo enseñar, bolas de granizo del tamaño de una naranja. Imaginaros cómo quedaron los coches. En mi familia, varios primos, cuñados, con las lunas de los coches destrozados, más de 50 heridos por los golpes de las pelotas de granizo en los brazos, en la cabeza, sobre todo en el cuello, porque la gente se agachaba. Todo destrozado, todo destrozado. En una hora que duró la tromba de agua y de granizo, la ciudad se colapsó. A las 2 horas así bajamos, mi suegra y yo teníamos que hacer un recado, y era todo un caos. Palés de cemento movidos por medio de las calles, contenedores, y me hacía pensar, todo aquello que no estaba bien afirmado sobre el suelo firme fue removido. En cambio, las casas, las farolas, incluso los árboles resistieron la tromba de agua. ¿Por qué? Porque tenían buenos cimientos. Todo lo demás, lo superficial, la tierra, los contenedores, las plantas, todo lo demás, incluso los coches, fueron arrastrados. ¿Por qué? Porque no tenían buenos cimientos. Y me hizo pensar, hermanos, hermanas, nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. Nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. Cuando uno se encuentra en esa situación de asomarse a la ventana y ver una persona conduciendo su coche y de repente ver que el coche se convierte en una balsa y que es llevada de un lado para otro, chocándose contra todo lo que pilla a su paso. Cuando uno de repente ve cómo las pelotas de granizo atraviesan cristales, atraviesan tejados, rompen tejas, lo destrozan todo a su paso y malhieren a las personas. En un solo instante. Esas personas, unos minutos antes, tenían una vida tranquila. Estaba todo tranquilo, estaba todo seguro. No estaban pensando que todo podía cambiar en un instante. Uno se da cuenta de que no somos nada ni nadie. De que la naturaleza es mucho más poderosa, mucho más fuerte que cualquier ser humano. Y que las circunstancias pueden hacer que nuestra vida cambie radicalmente o incluso que muramos en un solo instante. ¿Dónde están puestos nuestros pies, amados? ¿Sobre una roca o sobre la arena? ¿Dónde está fundada nuestra vida?
¿En qué está fundada nuestra vida? Porque la Biblia, cuando nos habla de que vienen vientos y tempestades, está diciéndonos que vendrán vientos y que vendrán tempestades. Jesús nunca dice nada por decir. Nos está advirtiendo de que en el mundo tendríamos aflicción, de que en el mundo atravesaríamos por pruebas, de que en esta vida tendríamos dificultades, pero que confiásemos, que si permanecíamos en Él, Él ya había vencido al mundo. ¿Amén? Entonces el Señor es nuestra roca, además de ser nuestro guardador. Versículo 5 dice que el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y es curioso que dice esto, tu sombra a tu mano derecha. Saben, en la cultura oriental, la diestra es un símbolo de vigor, de fortaleza de la persona. ¿Recuerdan a Jacob cuando luchó con el ángel, con el varón? Dice que le descoyuntó el muslo derecho. En este muslo donde se llevaba la espada. Y el muslo derecho, en las culturas más antiguas, simbolizan vigor, simbolizan fuerza. De hecho, la palabra del Señor dice que la diestra del Señor no se ha acortado. La diestra de su poder. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es que otra forma que tiene de guardarnos y de protegernos, de darnos socorro, es renovando nuestras fuerzas para que no nos falten en el camino de la vida. Porque todos nos cansamos, ¿amén? Que levante la mano el que nunca se cansa. Si alguien levanta la mano, digo, eres un flojo. Porque el que nunca se cansa es porque nunca hace nada, ¿eh? Pero los que trabajamos, los que curramos, los que le damos duro a esta vida, nos cansamos, nos fatigamos, nos agotamos a veces, ¿eh? No solo físicamente, también emocionalmente, psicológicamente e incluso espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos vivos, estamos activos, estamos empeñados en esta vida que el Señor nos ha regalado. El Señor muchas veces obra como nuestro guardador, renovando nuestras fuerzas. Danos fuerzas para seguir caminando hacia adelante. Y fijaros qué analogía tan hermosa usa el salmista. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Alguien puede decir, ¿cómo te puede fatigar el sol? Bueno, pues cuando estás en un desierto y el sol aprieta y no tienes dónde refugiarte, te puedo asegurar que las fuerzas disminuyen rápidamente. Te quedas sin fuerzas. Te puede venir una lipotimia. Sabemos lo que es una lipotimia, ¿verdad? Te baja la tensión, te quedas sin fuerzas y te desmayas. Pero ¿cómo la luna te puede fatigar de noche? La luna no calienta, ¿eh? Es más, la luna alumbra. Lo que está diciendo el salmista es que en ocasiones el sol, las pruebas son demasiado fuertes, demasiado calurosas y parece como que nos van a quemar. Pero es que en otras ocasiones la luna fatiga cuando la luna brilla demasiado tiempo en nuestra vida, es decir, cuando la noche se hace demasiado larga. Cuando pasamos por pruebas, por situaciones, circunstancias que parece que no terminan y que son como un túnel oscuro. Y hasta aborrecemos la luna porque nos gustaría ver el sol. Ahí el Señor nos está diciendo, yo soy tu guardador y la forma en que tengo de guardarte es dándote nuevas fuerzas. Es renovando tus fuerzas. Yo sé que tú y yo muchas veces decimos, Señor, que se pongan las nubes. Y el Señor te dice, no, tienes que pasar por toda la prueba y yo te voy a dar fuerzas. Señor, que se haga de día ya, que termine esta noche oscura. Y el Señor te dice, no, aún no has aprendido todo lo que necesitas aprender. Yo te voy a dar fuerzas para que llegues hasta el alba. Así el Señor nos guarda en muchas ocasiones. El salmista pasó por duras pruebas en su vida. Pasó por desiertos, por cuevas, por abandono, por traición, por persecución, por noches muy oscuras. Pero él, al igual que nosotros, confiaba totalmente en la provisión de Dios para cada día. Por eso decía el Salmo 92, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Amén. Así que no le pidas al Señor que te saque de la prueba. Eso es de cobardes. Que levante la mano el que sea un cobarde. Alguno la levanta y dice, así me saca de la prueba. No le pidas al Señor que te saque de la tribulación. Pídele al Señor conforme a su voluntad, que Él te dé fuerzas en medio de la tribulación. Que Él te dé fuerzas en medio de la prueba. Que Él te sostenga en medio de la noche oscura. Porque ten por seguro que Él te acompañará hasta el final. Amén. Amén. Y por último, debemos recordar lo que aquí nos dice el salmista.
El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si tenéis por ahí vuestras Biblias, acompañadme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Recordando esto, que el Señor es nuestro guardador. El Señor es nuestra roca eterna. El Señor es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Y recordando que el Señor guarda eternamente nuestras almas. El Señor guarda tu alma como un tesoro preciado y precioso en el hueco de su mano. ¿Saben por qué? Porque Cristo no murió por tu cuerpo. Tu cuerpo volverá al polvo. A pesar de que su muerte en la cruz trae beneficios para nuestro cuerpo físico porque Él nos sana, ¿verdad? Pero este cuerpo volverá al polvo del que vino. Cristo murió por nuestras almas, aquellas que recibirán un cuerpo nuevo y glorificado, aquellas que verán a Jesús eternamente cara a cara. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Aquel que es pastor y obispo de nuestras almas ha prometido estar con nosotros siempre, guardándonos, cuidándonos, hasta el día de la redención final. Porque sí es verdad, hemos sido redimidos del pecado, del poder del pecado y de la muerte. Pero aún queda una redención final, cuando seremos liberados de este cuerpo y recibamos un cuerpo glorificado. Queda una redención final. Y esto es importante comprenderlo, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, el príncipe de este siglo, va a intentar todo el tiempo hacerte pensar como piensa este mundo. Intenta hacerte pensar como piensa todo el mundo. Preocúpate del aquí, preocúpate del ahora. Asegúrate un futuro. No pienses en la eternidad. Mañana no existe, es verdad, mañana no existe. Es verdad que tenemos que trabajar pensando en el futuro. Pero sobre todo, en el futuro eterno. Sobre todo en el futuro eterno. Porque déjame descubrirte algo. Dentro de unos años te vas a morir. ¿Sabes que te vas a morir dentro de unos años? ¿Y cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser tu legado? Yo sé que no lo pensamos esto mucho, ¿verdad? Pensamos que vamos a vivir eternamente, pero en esta tierra todos la vamos a dejar. Todos la vamos a dejar. ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? Déjame descubrirte otro secreto. La eternidad para ti ya ha comenzado. Porque aunque tu cuerpo muera, tu alma vivirá eternamente con el Señor. Por lo tanto, no debería haber mucha diferencia entre lo que vives aquí y lo que vayas a vivir después. No debería haber mucha diferencia. ¿Alguien cree que en el cielo se dicen palabrotas? ¿Por qué las dices aquí? Si ya estás en la eternidad. ¿Alguien cree que en el cielo se critica y se juzga al hermano? ¿Por qué lo haces aquí? Si ya estás en la eternidad. ¿Alguien cree que en el cielo se va uno un poquito de la mano en las bodas? Y le levanta el codo más de la cuenta. No, ¿verdad? Porque lo haces aquí. Hablo las bodas, las ferias, los funerales, yo qué sé. Con tal de empimplar el codo hasta en los funerales, ¿verdad? Entonces, si eso no se hace en la eternidad, ¿por qué lo haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, ¿ustedes creen que en el cielo se mira el trasero de las hermanas?
porque lo hacen aquí. Hermanas, lo mismo para ustedes, ¿eh? Que aquí tonto no hay ni uno. Estoy usando un poco de humor para hacernos entender este principio, hermanos. Que Él guarda nuestras almas eternamente. Él guarda nuestras almas eternamente para que comprendamos que nuestra eternidad ya ha comenzado. En un estado diferente, claro que sí. Ahora, como decía el apóstol Pablo, estamos sujetos a este cuerpo que todavía nos juega malas pasadas, ¿verdad? Pero nuestra alma está escondida en Cristo. Y deberíamos vivir en esta tierra no solamente deseando alcanzar ese momento, sino como si ya estuviésemos en este momento. Sabiendo que no depende de nosotros solamente, sino de aquel que guarda nuestras almas, aquel que cuida nuestras almas, aquel que afirma nuestros corazones con la promesa de su pacto eterno. Algo maravilloso que descubrimos en la palabra, ya he terminado, hermanos, es que el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, ya no tiene poder alguno sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Te voy a descubrir algo que si no lo sabías te lo descubro, si no te lo recuerdo. Satanás no tiene ningún poder sobre tu vida, a no ser que tú se lo des, a no ser que tú le dejes, a no ser que tú alimentes el hombre carnal. Pero si tú no haces eso, el enemigo de tu alma no tiene ningún poder sobre tu vida, porque el dueño de tu vida es Jesucristo. El dueño de tu alma es Jesucristo. Él es el único poseedor de nuestras vidas. Él es el buen pastor, el que nos guarda, el que nos alimenta y nos guía a las moradas eternas. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Si el Señor nos guarda, nuestro galardón es seguro. Nuestro galardón es seguro. Así que, hermanos, permanezcamos en Él. Permanezcamos en el que guarda nuestras vidas. Permanezcamos en su palabra, permanezcamos en su santidad, permanezcamos en sus principios eternos, permanezcamos en sus promesas. En sus promesas.